un cordial saludo a todos los amigos, hermanos, familiares que están ahí en la sintonía a través de las redes sociales. Aleluya, estamos aquí en el Templo Evangelístico Apocalipsis 3:11 en el pueblo de Vega Baja, Puerto Rico. Este es su pastor Luis Rivera. Amén, trayendo el estudio bíblico de esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Y verdad, vamos a comenzar una serie de estudios. Amén, aleluya, tipo discipulado. Amén, vamos a estar hablando temas que son básicos y fundamentales. Aleluya, que todo creyente debe saber, debe conocer. Aleluya, verdad, porque amén, esta es aleluya, la base de nuestra creencia, de nuestro credo. Poderoso el Señor, aleluya. Así que los que están familiarizados con este tema, gloria al Señor, y los que van a ir aprendiendo, verdad, aleluya, esperamos que sea de total provecho para su vida. Amén. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28, gloria al Señor, aleluya, y vamos al verso número 16 en adelante. Amén. Mateo capítulo 28, verso 16 en adelante. Si usted lo tiene, me responde con un amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la Biblia, a la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El pueblo dice amén. Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Estamos hablando, ¿verdad?, de ese evento después de la resurrección de Cristo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos instruyas, que seas tú nuestro maestro. Aleluya, nosotros seremos tus discípulos. Aleluya, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y permite, Dios mío, que seamos edificados y sobre todo hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se puede sentar, gloria al Señor. Aleluya. Yo tenía pensado traer un estudio, ¿verdad?, en esta noche, aleluya, acerca de la persona de Dios. Amén. Estuvimos hablando en estos días, gloria al Señor, pero encontré que era necesario, aleluya, que pudiéramos hacer, ¿verdad?, un estudio introductorio, amén, para explicar un poco lo que es el discipulado, ya que algunos, ¿verdad?, principalmente los nuevecitos, gloria al Señor, aquellos que están comenzando, pues no tienen quizás una idea concreta de lo que trata el discipulado, gloria al Señor, y aquellos que quizás llevan un poco de más tiempo, amén, posiblemente lo sepan, otros quizás tengan un concepto erróneo de lo que es el discipulado, aleluya, y me pareció, verdad, meritorio que en esta noche nosotros podamos traer, amén, este estudio bajo el tema Introducción al Discipulado. Amén. Vamos a hablar en qué consiste el discipulado, gloria al Señor, aleluya, y por qué es tan importante, amén, el discipulado en medio de la iglesia de Jesucristo. En los pasajes que nosotros acabamos de considerar, hermano, aleluya, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, amén, una vez resucita al tercer día, amén, de entre los muertos, gloria al Señor. Él se encuentra, amén, en el libro de los Hechos dice que se encontró con sus discípulos y estuvo hablándole acerca del reino de los cielos, amén, aleluya, por un término de 40 días antes de su ascensión al cielo, ¿verdad?, antes de ascender al cielo. Y entre, aleluya, las cosas que el maestro le habló a los discípulos, el maestro claramente, estos pasajes, hermanos, está impartiendo unas instrucciones, amén, unas instrucciones claras, específicas, con relación a lo que los discípulos harían desde el momento de su resurrección en adelante. Recordemos que en Mateo capítulo número 16 Jesús había hablado por primera vez acerca de la fundación de un organismo vivo en esta tierra llamado la iglesia. Amén. Aleluya. El Señor le dijo a Pedro que sobre el fundamento, la declaración que él había hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dice, sobre esa base, sobre esa revelación,
Sobre ese fundamento yo voy a edificar una iglesia. La palabra iglesia, ¿verdad? Es la palabra iglesia, una palabra griega que significa aquellos que han sido llamados fuera de. Amén. La palabra iglesia significa gente que ha sido llamada, amén, fuera del sistema de este mundo, han sido separados para el Señor, para un servicio exclusivo para el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Y eso nos ofrece la idea de que la iglesia fue dejada en esta tierra para cumplir una misión específica. La iglesia fue dejada en esta tierra, aleluya, según verdad lo que Jesús está enumerando aquí, aleluya, para predicar el evangelio, pero también para ir y hacer discípulos. Amén. La iglesia fue conformada por el maestro para que ésta pudiese anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Amén. Y dentro de esa comisión, aleluya, es lo que se le llama, ¿verdad?, la gran comisión. El Señor dejó claramente establecido que nosotros debíamos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Sin embargo, la instrucción no fue, hermano, simplemente que nosotros fuéramos a predicar. El maestro también dijo: tienen que ir a las naciones a ser discípulos. Ahora, si yo pregunto en esta noche, aleluya, ¿qué es un discípulo? Amén. ¿Quién levanta su manita arriba y me dice: pastor, un discípulo es esto? Amén. El hermano Adrián, ¿qué es un discípulo? Entiendo que un discípulo es una persona que aprende de un maestro. Un discípulo es una persona que aprende de un maestro. Alguien que quiera abundar, amén, algo, una opinión, algo que usted entiende. ¿Qué es un discípulo? Liexel, ¿qué es un discípulo? Un seguidor, un estudiante. Amén. ¿Alguien más? Alguien aquí que no sabía lo que era un discípulo. Todo el mundo sabe lo que es un discípulo. Aleluya. Pues escuche bien. Jesús está dando una instrucción clara y precisa de que dentro de la misión de la iglesia nosotros necesitamos ir y hacer discípulos. Pero escuche bien, para nosotros poder cumplir con esa encomienda necesitamos primeramente nosotros ser instruidos. Necesitamos, hermano, en primera instancia nosotros tomar el lugar de discípulos, aprender de la enseñanza bíblica, para que a su vez nosotros podamos impartir de ese conocimiento con aquellos que no conocen al Señor, y de esta manera nosotros podamos seguir alcanzando almas para el reino de los cielos. ¿Ven? Aleluya. Así que este asunto del discipulado es demasiado de muy importante dentro de las instrucciones que Jesús está dando luego de su resurrección. Tanto así, escuche bien, que en el Nuevo Testamento se encuentra la palabra discípulo, escuche bien, 269 veces. Eso usted lo debe anotar por ahí. Este asunto del discipulado es un asunto que el Señor no lo trató con ligereza. No fue un asunto que el Señor mencionó de manera superficial. Yo quiero que usted entienda que el discipulado es un mandato dado por el Señor. Y fíjese que Él lo está haciendo con toda autoridad, porque Él dice que luego de su resurrección toda autoridad y toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Significa que lo que Él está a punto de declarar, que es: vayan y prediquen, vayan y enseñen, vayan y hagan discípulos, significa, hermano, que no es algo opcional. Es algo, aleluya, demasiado de muy serio dentro de la comisión que el Señor le ha dado a la iglesia. Ahora, si usted compara las veces que aparece la palabra discípulo con las veces que aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento, usted se va a sorprender. Porque la palabra cristiano en el Nuevo Testamento solamente aparece 3 veces. Escuche eso. La palabra cristiano
En el Nuevo Testamento solamente aparece 3 veces. Sin embargo, la palabra discípulo aparece 269 veces, lo que significa que todos aquellos que verdaderamente son salvos y son verdaderos seguidores de Jesucristo, lo que lo pone en evidencia es que tienen un caminar y un discipulado continuo en el Señor. Gloria a Dios. Amén. Así que esto nos pone en perspectiva. Esto no se trata de que yo acepté al Señor y diga, ya soy cristiano. Aleluya. Esto se trata, hermano, de que nosotros, luego de dar ese paso de fe y que hayamos aceptado al Señor como Salvador, ahora nos convertimos en discípulos. Esa palabra discípulos, aleluya, es la palabra griega matetes. Alaba, usted va a aprender griego, aleluya, en este discipulado también. La palabra griega matetes, que significa un aprendiz o uno que aspira a ser igual a su maestro. ¿Escuchó? Un discípulo, conforme al significado original, es un aprendiz o uno que aspira. Es alguien que tiene aspiración. Fíjense, no se conforma con haberse convertido, sino que ahora tiene aspiraciones espirituales en Dios. Y él sabe que la conversión es solamente el punto inicial de una relación mucho más profunda con el Señor. Y esa relación mucho más profunda con el Señor, aleluya, va a girar en torno al discipulado. Gente que en su corazón aspira a no parecerse a lo que era en su vida antigua. Ahora tienen aspiraciones en Dios, donde queremos cada día parecernos más al Dios que nos salvó, que nos lavó con su sangre, para que nosotros tengamos entrada y acceso al reino de los cielos. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Así que la palabra discípulo define, aleluya, lo que es un creyente genuino. Usted no puede decir que usted es un creyente genuino, aleluya, pero a la misma vez no ser discipulado. Todo creyente genuino, todo creyente verdadero, entra de inmediato en un discipulado. Porque, hermano, yo no sé usted, ¿verdad? Pero cuando yo me convertí, yo no llegué sabiéndolo todo. ¿Quién se convirtió aquí y ya sabía al otro día cómo vivir el Evangelio? Nadie, ¿verdad? Aleluya. Y no levante la mano, que Jehová se la pica. Alaba. Aleluya. Nosotros llegamos al Evangelio, hermano, en cero. No sabíamos absolutamente nada. Pero en la medida que nos fueron educando, que nos fueron enseñando, que nos fueron discipulando, nosotros fuimos poco a poco entendiendo que el sistema que Dios usa aquí no es el mismo sistema de afuera del mundo. Amén. Que mi comportamiento aquí, mi manera de pensar aquí, la manera en la que yo me expreso aquí, no es la misma manera en que yo me expresaba, pensaba, actuaba, etcétera, en el mundo. Amén. Hay un coro que dice: hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y ese cambio, hermano, se va a ir dando en la medida en que nosotros somos discipulados. Amén. Aleluya. Así que, ¿qué es el discipulado? El discipulado es el proceso. Escuche bien, me encanta esta definición. El discipulado es el proceso para llegar a ser como Cristo. Escuche, el discipulado es el proceso para llegar a ser como Cristo. ¿En qué cosa? En nuestra naturaleza, en nuestro carácter moral, en nuestros valores, nuestros propósitos de vida, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, tranquilo que yo lo voy a repetir ya mismo, nuestras actitudes y nuestra voluntad.
Hermano, eso que yo acabo de mencionar, eso implica todos los aspectos habidos y por haber en su vida y en la mía. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos una naturaleza, tenemos un carácter, tenemos valores, tenemos propósitos, pensamientos, conocimientos, actitudes y tenemos voluntad. Pero ¿qué sucede? Que todas estas que acabo de mencionar anteriormente, mientras usted y yo estábamos perdidos en delitos y pecados, todas estaban contaminadas por el pecado. Los valores que usted tenía allá posiblemente no sean los mismos que el Señor ha comenzado a forjar hoy en tu corazón aquí. El carácter que usted tenía allá tiene que ser totalmente contrario, hermano, aleluya, distinto. Si usted allá era una persona impulsiva, agresiva, aleluya, ¿verdad? Que explotaba como un psiquitraqui de nada, acá en el Evangelio la cosa es diferente. Entonces, ¿cómo usted logra esos cambios profundos en su carácter, en su personalidad, en su pensamiento, en su corazón? La única forma es discipulándote. Ahora escuche bien, porque uno de los conceptos errados que nosotros tenemos y que tenemos que romper por completo de nuestro pensamiento es que el discipulado es simplemente para nuevos convertidos. Y usted y yo tenemos que entender que el discipulado es un asunto de toda la vida. El discipulado es un asunto que nos compete a toda la iglesia, independientemente del tiempo que nosotros llevemos en el Señor. Inclusive este pastor que está aquí, que está discipulando, necesita ser discipulado todos los días hasta la venida del Señor. Todos necesitamos discipularnos, hermano. Así que ese pensamiento de que el discipulado es solamente para nuevos convertidos, claro está, nosotros quizás hacemos mayor énfasis, ¿verdad?, en el nuevo convertido, porque cuando una persona llega a Cristo está, ¿verdad?, extraviado en ocasiones, ¿verdad?, en el sentido de que no tiene un norte. ¿Qué hago? ¿Cómo me dirijo? ¿Verdad? ¿Qué hago en la obra del Señor? Aleluya. Y el discipulado sirve para darle dirección a ese nuevo convertido. Y por eso es importante, ¿verdad? Y los pastores, ¿verdad?, que amamos las almas y que somos responsables y que queremos presentarle al Señor una iglesia santa y madura, procuramos y rapidito, hermano, le caemos arriba a los nuevos convertidos. Decimos, usted se tiene que educar, bíblicamente hablando. Pero los que llevan más tiempo, aleluya, usted tampoco se va a escapar del discipulado. Porque todos, hermano, debemos aspirar a parecernos cada vez más a Cristo. Y eso es un asunto que no se logra ni en 5 ni en 10 años, aleluya, ni en 20 tampoco. Eso es un asunto de toda la vida. De toda la vida. Amén. Gloria al Señor. Así que en la medida que nosotros vamos siendo enseñados en esa misma manera, ¿verdad?, en esa misma medida, nosotros vamos cambiando de naturaleza, carácter moral, valores, propósitos, pensamientos, conocimientos, actitudes y voluntad. En otras palabras, aleluya, el discipulado es el proceso para llegar a ser espiritualmente maduro. ¿Ven? Cuando usted ve gente en el Evangelio que son inmaduros todavía, son cristianos faltos de discipulado. ¿Ven? Cuando usted observa gente que son inmaduras en el Evangelio, gloria al Señor, posiblemente eso sea indicio de que es una persona que necesita discipularse, necesita entender, aleluya, ¿verdad?, cómo es que funcionan las cosas en el reino de los cielos. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Así que esto es un asunto que dura para toda la vida. Lo que Jesús está hablando, y por eso es que se hace el énfasis 269 veces en el Nuevo Testamento, te va a notar, aleluya, que el énfasis de Jesús en este asunto es que Él está tratando de forjar el carácter de gente que ha dicho que ha creído en Él, pero que su comportamiento debe ser cónsono con su profesión de fe. Porque es imposible que yo diga, yo soy... Ahora, ¿qué significa la palabra cristiano? ¿Alguien sabe qué significa la palabra cristiano? ¿Qué significa? Seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo. Amén. Pero es imposible que yo diga que soy cristiano y me comporte como un mundano, hermano. Que yo diga que yo soy cristiano y que Cristo diga que hay que caminar por el camino de la justicia y de la santidad,
y que yo esté caminando, aleluya, hermano, por otra vereda. Un camino totalmente contrario a lo que el Señor enseña en su palabra. Amén. Aleluya. Y por eso es que el Señor hace el énfasis. Porque a veces la gente se cree que con el título de cristiano ya lo ha alcanzado. Aleluya. Tenemos que caminar a la luz de que todos estamos en un aprendizaje continuo. Que todos somos discípulos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Jesús para siempre. Esto no es un asunto, hermano, tampoco, aleluya, de simplemente venir aquí y escuchar una lección 1 hora a la semana. El discipulado es mucho más que eso. El discipulado es tú tener la disposición, sentarte, escuchar, amén, tener un espíritu, hermano, dócil, un corazón dócil, enseñable, donde aprendas la lección, pero que luego la lleves a la práctica. Así que el discipulado es mucho más que yo sentarme y coger una clase. El discipulado implica que lo que yo aprendí en clase lo tengo que llevar a la práctica. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que una vez nosotros concluimos con estos temas que vamos a estar tratando acerca del discipulado, usted tiene que entender que el discipulado no se acabó ahí. Quizás se acabaron las lecciones, las enseñanzas o los temas que vamos a estar tratando, pero el discipulado no se acaba ahí. El discipulado continúa. Y yo le voy a decir un secreto, hermano. Un secreto que a mí me ha funcionado muchísimo. Cuando yo me convertí, a mí no me dieron discipulado. Y eso es un gravísimo error dentro de una iglesia. Cuando yo me convertí, aleluya, hermano, no me dieron discipulado, no me dieron escuelita bíblica, a mí no me dieron absolutamente nada. Pero cuando yo entendí que esto se trataba de algo más profundo que una confesión de fe, yo mismo por mi propia cuenta empecé a indagar, a investigar, a instruirme. Porque, hermano, aleluya, dicen, ¿verdad? Gloria al nombre de ese. Bueno, no lo voy a usar porque es un refrán impío. A su nombre sea la gloria, pero aleluya, dicen que si fulano no va a la montaña, pues entonces la montaña va a fulano. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hermano, si usted entiende que usted necesita mayor crecimiento en su vida espiritual, pues hay recursos, hermano. Hay recursos. Lo único que usted siempre tiene que estar observando es de qué fuente usted está consumiendo la información. Porque no todo el que tenga una Biblia debajo del brazo y diga gloria a Dios y aleluya en YouTube, pues la cadena del milagro es de Dios. Dañó el mensaje a Dios. No, hermano, y no todo aquel que hable bonito y que tenga palabras profundas y verdad, no necesariamente es de Dios. Así que, aleluya, para eso el Señor ha instituido maestros, amén, y pastores en la iglesia local, para que lo que usted necesite, usted se acerca primeramente a los de la iglesia. Amén. Aleluya. Pero si usted quiere, ¿verdad?, instruirse en, amén, allá en sus asuntos privados, en la privacidad de su casa, en el trabajo, etcétera, pues usted también puede pedir recomendaciones. ¿Quién tú me recomiendas que yo pueda oír? Busque gente madura en el Señor. Gente, hermano, que ya lleva tiempo en el Señor, que han mostrado fruto y que le pueden decir a usted, pues fíjate, fulano de tal, tú lo puedes escuchar. Fulano de tal, lo descartamos. ¿Cómo, verdad? Eiman los otros días me dijo, yo estaba viendo unos videos, ¿verdad?, de estas personas, gloria al Señor, ¿verdad?, y predicaciones, etcétera. Y cuando hablamos, yo le dije, mira, deséchalo, ¿verdad? Porque aunque se hablan ciertas verdades dentro de su mensaje, no necesariamente usted lo que tiene que mirar es el fruto. Cristo dijo, por el fruto los conocerán. Amén. Así que, gloria al Señor. Y yo ¿verdad?, le agradecí a Ekman y le dije, te felicito por tener la confianza, consultarme y preguntarme, porque si él sigue ahí, ¿verdad?, escuchando y escuchando gente que está proclamando una doctrina de error, después viene el enredado para la iglesia. Gloria a Dios para siempre. Así que usted tiene que cuidarse mucho de quién usted le presta su oído. Gloria al Señor. Amén. Aleluya.
Así que el discipulado no es un programa, no es un evento, sino que el discipulado es una forma de vida continua. El discipulado no es solamente para principiantes, sino más bien es para todos los creyentes cada día de sus vidas, como dijimos anteriormente. Ven, aleluya. Así que el discipulado es el vehículo que Dios va a usar para hacernos espiritualmente maduros. No hay otra manera para alcanzar madurez en el Señor. No hay un atajo, no hay otra fórmula. Ya el Señor la dejó establecida. Y es el discipulado. Y todo lo que raye fuera de ahí, hermano, ¿verdad?, se sale del marco bíblico. La única manera es a través del discipulado. El discipulado es el camino en el cual nosotros debemos seguir para ser transformados a la imagen de Cristo y alcanzar madurez espiritual. A través del discipulado, escuche bien, Dios nos concede vida. Amén, aleluya. Dios nos concede amor, alegría, paz, una mente sana, relaciones saludables, familias saludables e iglesias saludables. Amén, porque si lo que estamos aspirando es a ser maduros, la sana doctrina que nos va a ser impartida a través del discipulado se va a encargar, hermano, de impartir en nosotros lo que es el amor, lo que es la vida cristiana conforme al Señor, aleluya, lo que es tener relaciones correctas con la gente, relaciones interpersonales con la gente. Amén, nos va a ayudar a tener un matrimonio saludable, familia saludable, una vida espiritual, personalmente hablando, ¿verdad?, saludable. Y también vamos a tener como resultado una iglesia saludable. Si este grupo que está aquí hoy se mantiene, le pone empeño y sigue creciendo, hermano, en el discipulado, yo le aseguro, hermano, yo no, la Biblia nos asegura que la iglesia va a ser una iglesia saludable, en medio de la apostasía, en medio de los engaños, en medio, ¿verdad?, de toda esta gama de problemáticas que hay dentro de la iglesia. Aunque no seamos una iglesia perfecta, amén, aleluya, yo creo que vamos a ser cristianos maduros, que vamos a ser de ejemplo a la comunidad, a los perdidos, amén, y también a iglesias hermanas que puedan estar atravesando por crisis. Aleluya, yo recuerdo siempre ese relato del libro de los Hechos, la iglesia primitiva en pleno desarrollo. Dice que la comunidad, los pecadores, los inconversos los veían, y cuando veían el trato que tenían los unos con los otros decían: mira cómo se aman, mira cómo se aman, mira cómo se tratan, porque era una iglesia de altura, eran verdaderos discípulos. Mira, mi hermano, si esa gente eran discípulos de verdad, que todos los días se reunían en las casas para estudiar la palabra y partir el pan. O sea, era gente que estaban totalmente claros de qué era lo que habían venido a hacer en el Evangelio. Era educarse para ser de bendición a otra gente. A su nombre. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, hermano? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Nadie se vaya con dudas. Muy importante, nadie se vaya con dudas. Y ojo, siempre y cuando tenga que ver con el mensaje. Amén. No me pregunte de allá, ¿verdad?, de escatología ni nada de eso, porque eso es otro día. Usted me pregunta, aleluya, cosas que son alusivas al tema que estamos tratando. Gloria al Señor. Escuche bien. Aleluya. Cuando una persona recibe a Cristo y nunca toma un proceso de discipulado formal, hay poca esperanza de ver una transformación verdadera en su vida. Hay poca esperanza. Y, ¿verdad?, y un dato curioso es que a veces yo observo estas sectas, aleluya, que no tienen la verdad, hermano, que inclusive han fabricado sus propias versiones de la Biblia, que son los testigos sin Jehová y todo ese asunto. Y si usted se fija, esa gente tiene un discipulado intenso dentro de su secta y las doctrinas de errores que tienen. Y es triste y lamentable ver cómo aquellos que decimos que tenemos la verdad,
que conocemos el camino al cielo mediante la Biblia, a veces somos los más bajitos para estudiar. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Entonces, parte de ese proceso, donde Dios va a ir trabajando con nosotros, gloria al nombre del Señor, es que Dios va a tener que romper con esa falta de disciplina que nosotros teníamos en el mundo. Amén, aleluya. A mí en el mundo, a mí no me gustaba leer. No me gustaba. Ni me gustaba estudiar mucho. Yo cogía los exámenes y sacaba tan solo con escuchar el material en la clase. Porque siempre, para la gloria del Señor, ¿verdad?, he tenido la capacidad de retener. Retengo información. Usted me pregunta, uno de los primeros mensajes que yo escuché cuando me convertí, te lo digo con el versículo y el tema. De acuerdo, para la gloria del Señor. Y siempre he tenido esa capacidad, gloria al Señor. Pero cuando se trataba de estudiar, de leer, hermano, no tenía un programa de estudio. Pero cuando vine a Cristo, uno tiene que aprender a autodisciplinarse. Y escuche bien, el discipulado tiene que ver con disciplina. Para usted crecer en el discipulado, usted tiene que ser disciplinado. Y ahorita vamos a ver, escuche bien, vamos a escuchar ahorita unas estadísticas que lo van a dejar usted, bueno, con la boca abierta no, con la mascarilla, con los ojos abiertos. Amén, aleluya. Unas estadísticas reales acerca de la condición de la iglesia evangélica acá en Occidente. Acá, ¿verdad?, en el área donde nosotros vivimos, gloria al Señor. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, hermano? ¿Dudas o preguntas? Gloria al Señor. Así que una persona que nunca toma un discipulado formal, hay pocas esperanzas de ver una transformación verdadera en su vida. Por eso usted va a ver gente en la iglesia, lamentable y tristemente, que pasan los años y ellos siguen viviendo en fornicación, concubinato, otros viven en adulterio, otros siguen, hermanos, en sus prácticas de pecado, alcoholismo, pornografía, etc. Y no hay novedad de cambio en sus vidas. Otros son mal hablados, otros son temperamentales, hermano, de todo. Como dicen por ahí, en la viña del Señor hay de todo. Pero ese grupo de personas que no cambian y que no son transformados, búsquese que todos tienen un común denominador. Y es que menosprecian la enseñanza de la palabra de Dios y el discipulado. Amén. Y Cristo dijo acerca de estas personas hipócritas: ustedes me honran de labios, pero con sus actitudes, sus acciones, demuestran que su corazón está lejos de Él. Así que un verdadero discípulo camina cerca de Dios y procura obedecer a Dios en todas las cosas. Fíjense que Jesús dice en el verso 20: enséñele a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Un verdadero discípulo de Cristo es un guardador de la palabra de Dios. Es obediente a los mandatos que Dios ha dado. Y dice que con los tales el Señor estará todos los días hasta el fin del mundo. A su nombre. Gloria a Dios. A medida que nosotros nos vayamos comprometiendo con el discipulado, es el grado en el cual vamos a alcanzar madurez espiritual. A la medida que descuidamos nuestro compromiso en el discipulado, será el grado que vamos a sufrir de destrucción, devastación y hasta de pérdida eterna. Porque, como dije anteriormente, no se trata de una simple confesión, hermano. El Señor dice en Mateo capítulo 7 que llegará un día donde gente irá a la presencia de Dios a decirle: en tu nombre echamos fuera demonios. Y la expresión que ellos utilizarán es: Señor, Señor, una confesión verbal. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre esto y aquello. Y el Señor les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Y esa palabra hacedores de maldad significa en el original
obradores de iniquidad. ¿Y sabe qué significa iniquidad? Iniquidad significa gente que quebranta la ley de Dios. A su nombre. Son gente que, aunque le llamaban a Jesús Señor, vivían en contrariedad a sus mandamientos. El Señor dice: ámame con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Pero ellos se amaban más a ellos mismos que lo que amaban al Señor. El Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchos de ellos, hermano, aleluya, vivían en contrariedad al mandamiento, aborreciéndose unos a los otros. Y el Señor dice: no puede ser que haya tal incongruencia, apártese de mí. ¿Y sabe a dónde los echan? ¿Sabe a dónde los echan? Al infierno. Búsquelo luego en Mateo capítulo 7. Así que este asunto del discipulado, vuelvo y reitero, es un asunto de salvación o de condenación. Así que, hermano, como dicen los mexicanos, échale ganas, meta mano, amén, comprométase con el Señor. No es que a mí me gusta, ¿verdad?, presionar, como algunos pueden pensar, ¿verdad?, que me gusta estar con la machaca encima de la iglesia. Es que Cristo, hermano, está esperando que cuando yo vaya a su presencia, yo pueda dar cuenta de cada uno de ustedes y decir: aquí está, Señor, míralo, un discípulo aprobado. Ahí está Adrián, no se perdió un discipulado, era cooperador, todo el tiempo estaba ahí, dio testimonio de ser un verdadero creyente. Señor, míralo ahí. Amén. Y que pueda decir lo mismo de cada uno de ustedes. Pero la Biblia dice que hay pastores que irán delante de Dios dando quejas y le dice a la iglesia: y eso no es provechoso para ustedes. Yo no quiero ir para allá arriba y decir: mira fulano, Señor, mira, es que me ha dado un problema el cabezón este. No, que cuando yo vaya allá, Señor, ¿verdad?, era un poquito difícil trabajar con él, pero ahí está, un discípulo fiel. Aleluya. Y eso, hermano, entienda, ¿verdad? Entienda que esa es nuestra labor como pastor. No es entretenerlo usted, no es pasar un rato agradable aquí. Es que cuando nos manden a dar cuenta, usted esté apto y preparado para entrar al encuentro con su Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Así que el asunto del discipulado es un asunto tan serio, escuche bien, que prácticamente estas fueron las últimas palabras, una de las últimas palabras que Jesús dio antes de ascender al cielo. Imagínense usted, ya él sabía que él se iría para no volver hasta que el Padre dé la señal. Y que la iglesia iba a entrar en el desarrollo para predicar el Evangelio y para expandir la buena nueva alrededor del mundo. Imagínense usted, aleluya, el peso que tienen las palabras de Jesús, sabiendo que seguía para el cielo hasta el día de su segunda venida. Yo creo que lo que él iba a decir era demasiado importante a los discípulos. Amén. Por eso Mateo 28, 19 al 20, ¿verdad?, encontramos esta comisión. Gloria al Señor. Aleluya. Parte del papel ministerial que tenía Cristo en esta tierra precisamente era ese. Por eso usted va a ver que Él escoge a 12 para convertirlos en sus discípulos. Amén. Así que una parte integral del ministerio de Jesús aquí en la tierra no era solamente sanar, hacer milagros, echar fuera demonios y predicar. Era enseñar a aquellos 12 que Él había escogido. Y que estos a su vez siguieran instruyendo a otros. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Jesús invirtió tiempo, enseñanza, dedicación, esfuerzo para instruir a 12 hombres. Y luego, cuando tenía que partir, mandó a estos 12 hombres, o 11, ¿verdad?, en este caso, aleluya, a ir por todo el mundo y a ser discípulos.
Así que dentro del ministerio de Jesús estaba claramente evidenciado que el discipulado formaba una parte integral de su ministerio. Ahora, los apóstoles, siendo imitadores de Jesús, también tenían en alta estima el discipulado dentro de sus ministerios. ¿Amén? Por ejemplo, el apóstol Pablo resume su trabajo y el de los demás apóstoles con la siguiente declaración: Colosenses 1, 28 al 29. Colosenses 1, del 28 al 29. Dice: a Él, a Jesús, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Fíjese que el apóstol Pablo está declarando que dentro de su labor ministerial, uno de sus oficios más elevados y más importantes era proclamar el mensaje de Jesús, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentarlos perfectos. Y la palabra perfecto en ese contexto significa maduro. Maduro. Pablo está diciendo: todo el esfuerzo que yo llevo a cabo dentro de mi ministerio es para enseñar a los hombres con sabiduría, para que cambien y sean transformados al punto de que cuando ellos se presenten delante de Cristo, Cristo los vea como gente madura. Aleluya. Pero continúa diciendo en el verso 29: con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. El apóstol Pablo reconocía que esta obra y esta labor del discipulado era una obra que él no podía realizar en su propia fuerza. Él dependía del poder de Cristo, de la sabiduría de Cristo, para poder enseñar a las multitudes y que estos a su vez pudieran ir madurando en el Señor. Aleluya. No hay algo que, ¿verdad?, que yo creo que cause mayor regocijo en el corazón de Cristo, ¿verdad?, y en el corazón de los pastores, que ver una iglesia que madura y que ama al Señor. Una iglesia madura. Y eso ¿verdad?, se demuestra claramente en el trato que tenemos hacia los demás. El trato que tenemos los unos para con los otros. Y en la forma en la cual nosotros tratamos los problemas y los asuntos de la vida. Amén. Aleluya. Así que, gloria al nombre del Señor. El Señor va a continuar trabajando con cada uno de nosotros, hermanos. El Señor va a seguir perfeccionando su obra, como dice Filipenses 1:6. Pablo dice: yo estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios y dicen: gracias, Señor, por trabajar conmigo. Gracias por trabajar en mí. Aleluya. Ahora bien, echemos un vistazo a cómo es visto el discipulado hoy día dentro de las iglesias. ¿Cómo es visto el discipulado hoy día dentro de las iglesias? A diferencia de la prioridad que Cristo y los apóstoles le dieron al discipulado, amén, ese mandato de Cristo de ir y hacer discípulos, el discipulado hoy es una prioridad muy baja en la vida de la mayoría de las iglesias y de los cristianos. Y ya yo le dije que yo salí de una iglesia donde no se discipulaba. Así que yo soy un milagro. Un milagro que el Señor hizo por su misericordia. Amén. Gloria al Señor. No así con mi esposa, por ejemplo, que le sirve al Señor desde jovencita y ella la discipulaba. Y cuando ella llega a la iglesia, pues ya tiene un fundamento, ya había sido discipulada. Aleluya. Y muchas de las cosas que yo desconocía las aprendí también con ella. Alábalo.
Amén. Por eso es mi ayuda idónea. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Esa parte la editamos después en el video. Gloria al Señor. Así que, aleluya. Hay iglesias que lamentablemente tienen en poca estima, en baja prioridad, el discipulado. En la mayoría de las iglesias hoy, el discipulado no es un enfoque central ni tampoco hay estrategias claras para discipular a la gente. Amén. Una encuesta que se realizó recientemente revela que el 81% de los pastores no tienen programas de discipulado fijos o algún esfuerzo de tutoría para profundizar en la formación de los creyentes. Escuche eso, hermano. Cristo está diciendo, eso es un mandato. Y los pastores, yo no sé qué les pasa, que creen que tienen más autoridad que Cristo. Y dando Cristo un mandato de ir y hacer discípulos, el 81%, y estas estadísticas, ¿verdad?, son de varios añitos atrás. Puede ser que hayan crecido el número. Y con lo de la pandemia, mira, yo no quiero ni buscar las estadísticas. Que hay iglesias que se quedaron con un culto desde María. Con un culto, ¿no?, en la semana. Alabado sea Dios. Y no porque no pueden reunirse, sino porque simple y sencillamente, o sea, se habituaron a una vida ritualista, religiosa. Congrego un día y ya con eso tengo. Aleluya. Le dio dominguitis aguditis. Alaban a Dios. Aleluya. El 81% de los pastores no tienen programas de discipulado fijo en su iglesia. Y por eso yo necesito que usted me ayude. Porque yo no quiero ser, hermano, parte de ese promedio, de esa estadística. Yo quiero que la iglesia sea una iglesia de ejemplo. ¿Todos dicen amén? Amén. Que la iglesia sea una iglesia de ejemplo, hermano. Que aunque aquí no somos una multitud, ya vemos un grupo, ¿verdad? Somos una membresía de centenares, pero que podamos ser una iglesia pequeña, pero bien instruida en el Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Para qué? Para vislumbrar los hombres, no. Para agradar a aquel que dijo, vayan y hagan discípulos. Gloria, aleluya. Aleluya. En la mayoría de las iglesias, ¿verdad?, no existe discipulado. La pasión por cumplir con este mandamiento parece ser, ¿verdad?, una falta en la iglesia evangélica de hoy. Amén. Y también esto se debe a los malos conceptos que hay. Muchos creen que el discipulado es algo opcional, ¿verdad? Por eso algunos pastores no lo aplican, porque ellos entienden que eso es opcional. No. Es como la cena del Señor, es como el bautismo. Son mandatos dados por Cristo. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Muchos creen que el discipulado es algo opcional. Aleluya. O que solamente se le aplica a un grupo de cristianos radicales. Gente que son comedidos. Gente que son fanáticos. Porque usted escuchará cristianos en medio de nosotros que dirán, para servirle al Señor no hay que ir tantos días a la iglesia. Esos son los tibios que se tienen que arrepentir antes que el diablo se los lleve. Aleluya. Entonces los tibios muchas veces van a tratar, aleluya, de opacar su fe. De opacar, hermano, aleluya, el que usted quiera profundizar en su relación con Dios y servir con excelencia a Jesucristo. Yo para servirle al Señor, yo con un día tengo. Expresiones como tal, ¿verdad? Es de gente que necesitan urgentemente un discipulado. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque el propósito fundamental de Dios para nosotros en nuestra vida es que nos transformemos a la imagen de su Hijo Cristo. Mire lo que dice Romanos 8:29. Como dice arriba, esto yo no me lo estoy inventando.
Esto yo no me lo estoy inventando, hermano. Hermano, escuche. Hermano, escuche. Hermano, escuche. Escuche esto. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a explicarlo en arroz y habichuela, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El Señor, en su previo conocimiento de todas las cosas, porque Dios lo sabe todo, sabía quién se iba a salvar y quién lo iba a aceptar. Amén. Y a esos que Él conoció, Él los predestinó. Es decir, aleluya, el Señor decretó un propósito sobre la vida de aquellos que Él sabía que se iban a salvar. Y ese propósito supremo es que estos que iban a ser salvos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Escuche bien, Dios te salvó para que cada día te parezcas más a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ¿Escuchó eso bien? Dios nos salvó para que cada día nosotros seamos conformados cada vez más a la imagen de Jesús. A su nombre. Gloria. Porque el discipulado es como Dios nos transforma. Amén. Ya estamos casi al filo. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Así que el discipulado es tan importante, dice aquí un escritor, que él está convencido de que no existe un problema dentro de la iglesia que el discipulado no pueda resolver. Y yo comparto ese pensamiento. No hay absolutamente ningún problema dentro de una iglesia que el discipulado no pueda resolver. No lo hay. Porque el discipulado te entrega todas las herramientas para que tú puedas manejar, hermano, todo lo que compete a nuestra vida personal, nuestra vida de iglesia y nuestra vida de familia. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, veamos las consecuencias de descuidar el discipulado, porque hay consecuencias. Y vamos a ver unas estadísticas. ¿Verdad? Estas estadísticas se llevaron a cabo en los Estados Unidos. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ver el estado promedio de la iglesia cristiana acá en Occidente, en el mundo occidental. ¿Verdad? No es un secreto que la iglesia está en un estado de crisis y que está sufriendo las consecuencias de descuidar el discipulado. Por ejemplo, consideramos las siguientes estadísticas. Escuche bien. Solamente el 19% de los cristianos, el 19 de un 100, solamente el 19% de los cristianos leen la Biblia diariamente o con regularidad. Hermano, un 100%, un 19% nada más dicen leer la Biblia todos los días. Es un número demasiado bajo. Demasiado bajo. Demasiado. Gloria al Señor. También hay un grupo de cristianos evangélicos que confiesan que rara la vez o nunca leen su Biblia. Ellos lo confiesan. Por otro lado, tenemos muchos cristianos que son bíblicamente analfabetas o analfabetos. ¿Qué significa esto? Que menos de la mitad de los adultos pueden nombrar cuáles son los 4 evangelios. Menos de la mitad de los adultos pueden nombrar cuáles son los 4 evangelios. Si usted es recién convertido, los viejos ajustense en los pantalones y las viejitas ajustense en las palmas. Aleluya. Se supone que usted se sepa ya bastante, ¿verdad?, el orden en el cual están ubicados los libros.
Los recién convertidos, tranquilos. Usted va a ir aprendiendo. ¿Ven? Si usted no se sabe el orden de los evangelios, usted lo va a ir aprendiendo. Pero si usted lleva tiempo en el evangelio y usted está buscando a Mateo cerca del Génesis, usted está de que se convierta. Alaba. Porque a estas alturas ustedes saben que Mateo es un escritor del Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, pero es triste, ¿verdad?, mencionar que más de la mitad de los adultos apenas pueden nombrar los 4 evangelios. Otros no pueden ni siquiera identificar más de 2 o 3 de los 12 discípulos. Tienen dificultad para identificar los 12 discípulos que andaban con Jesús. De los que se dicen ser cristianos, el 27% cree que Jesús pecó mientras estuvo en la tierra. Aleluya. A su nombre sea la gloria. 27% de los cristianos en los Estados Unidos creen que Jesús pecó mientras estuvo en la tierra. ¿Y qué locura es esa? Aleluya. La Biblia dice que él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Cristo no podía pecar, él era Dios. Él es Dios. Escuche bien, el 61% de los cristianos el 61% de los cristianos no han compartido su fe en los últimos 6 meses. Por nadie, no le hablan de Cristo a nadie. Y eso es más de la mitad de los cristianos en los Estados Unidos. Ay, papá. Y después nos preguntamos por qué vemos tanta tragedia y por qué vemos tantas cosas en el mundo. Aleluya. Y es que lo que se supone que estemos en la luz, tenemos la lámpara guardada debajo de la luz. Gloria a Jesús. Escuche, el 48% de los cristianos nunca han invitado a un amigo a la iglesia. Casi la mitad de la iglesia allá, de los cristianos, casi la mitad nunca han invitado a nadie a la iglesia. El 25% de los miembros de la iglesia asisten a un estudio de la Biblia al menos 2 veces al mes. Mire, yo estuve dando aquí las parábolas de Jesús. Aleluya. Aquí hay gente, hermano, que yo creo que algunos alcanzaron una parábola y de chiripa. Y mira que yo di sobre 10 parábolas de Jesús, si no me equivoco. Y hubo gente, hermano, que apenas cogió una o cogieron 2. Y hubieron otros que prácticamente estuvieron todas. Gloria a Dios para siempre. Los felicito por eso. Pero faltando continuamente el estudio de la palabra de Dios, hermano, usted no va a ver cambio significativo en su vida. Poderoso Dios. Aleluya. Entonces, mire esto. Un cristiano normal ora de entre a 1 a 7 minutos al día. De 1 a 7 minutos al día. Y Cristo le dijo a Pedro: no has podido velar conmigo ni una hora. Yo no sé cómo le iba a decir a los de los 7 minutitos eso. El fuego eterno, alaba. Escuche bien, el 81% de los pastores no tienen programa de discipulado, eso lo mencionamos ahorita. El 20% de los cristianos dicen que rara vez o nunca oran por el estado espiritual de los demás. O sea, esta gente ya se convirtieron, ya están en la fe y no les interesa si otros se salvan o no. El 42% de los cristianos dicen que es difícil encontrar tiempo para orar y leer la Biblia. Y esto es un énfasis añadido, pero no así para el Netflix ni para las redes sociales. Ese énfasis añadido por el pastor. Ellos dicen que nunca tienen tiempo para orar ni para leer la Biblia. Hermano, ay, yo me voy a callar más. Aleluya.
Gloria al Señor. Aleluya. Pero a veces yo veo hermanos que se excusan. Pastor, no puedo ir, estoy achacoso, tengo esto, tengo lo otro. Aleluya. Gloria al Señor. Y uno sabe que es verdad, que es una realidad. Pero otras veces, hermano, ve gente que no van en toda la semana a la iglesia, no van nunca. Aleluya. Ni por equivocación se aparecen en un culto de oración. Pero después tú los ves fines de semana jangueando y paseando por la isla. Aleluya. Y yo digo, esta gente se le olvida que yo tengo fe. Porque es que lo publican y lo veo. Y digo, qué fregado. No puedo ir porque es que tú sabes, aleluya, no pueden doblar rodillas una horita, hermano. Pero están andaregueando todo el día por la isla. A su nombre. Gloria. Aleluya. El 18% de los cristianos dicen que no tienen un horario fijo de oración, sino que ellos oran solo cuando les surge la oportunidad o tienen alguna necesidad. Escúchese esta, por si acaso usted lo hace. El 60% de los cristianos oran cuando van camino al trabajo. El 60%, más de la mitad, hermano. El 26% de los cristianos el 26% de los cristianos no sienten que han sido equipados por su iglesia para compartir su fe con otros. Aleluya. Numerosos estudios demuestran que aquellos que se identifican como cristianos tienen que admitir en muchas de las ocasiones que están viviendo vidas totalmente contrarias a lo que se les enseña en la iglesia. Lo admiten, hermano. En las encuestas, ellos admiten que están viviendo como mundanos. Ellos lo saben. Aleluya. Solamente la mitad de los cristianos creen que hay una verdad moral absoluta. El 5% de los evangélicos protestantes viven con una pareja fuera del matrimonio. Ay, papá. El 14% de los evangélicos protestantes son divorciados o separados. El 39% de los pastores protestantes creen, escuche esto, el 39% de los pastores creen que está bien obtener un divorcio si no existe amor mutuo en el matrimonio. Que el Señor reprenda a Satanás. 39% de los pastores, para ellos el divorcio es visto con buenos ojos. Amén, aleluya. En el cristianismo. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Aleluya. La disciplina en la iglesia es prácticamente inexistente para los creyentes que están en pecado grave. Son pocas las iglesias que aplican disciplina. Gloria a Dios. Y lamentablemente, ¿verdad?, esto ha producido que las iglesias crezcan con poca profundidad. Amén, aleluya. Así que, hermano, concluyendo, lo que el mundo necesita no es solamente más gente convertida. No, el mundo no necesita, y quizás lo que voy a decir va a sonar controversial. Aleluya, pero el mundo no necesita más cristianos de título. El mundo lo que necesita son hombres y mujeres que sean auténticamente discípulos de Cristo. Que amen a Cristo con todo su ser y que lleven su fe a las trincheras de cada esfera de su vida. De cristianos de nombre está lleno el mundo. Lo que el mundo necesita son discípulos de Cristo auténticos. Que cuando la gente nos vea, hermano, la gente vea el reflejo de Jesús en nosotros. Gloria a Dios.
Aleluya. Entienda que descuidar el discipulado es rechazar la naturaleza de Dios y su imagen en nosotros. Rechazar y descuidar el discipulado es elegir retener la imagen del pecado y permanecer espiritualmente inmaduro. Cuando usted rechaza el discipulado, usted lo que le está diciendo es que sí al pecado. Usted lo que está diciendo es: yo quiero ser un inmaduro. Gloria. Yo quiero seguir con mi madurez espiritual. Santo Dios. Aleluya. Y es por eso que a Satanás no le interesa para nada que la iglesia se disipule. Podemos estar seguros que si la suma del ministerio de Jesús y de los apóstoles era hacer discípulos, Satanás y sus demonios harán todo lo posible para confundirnos y disuadirnos en el proceso. No lo dejemos triunfar. Aleluya. Satanás va a quererte, hermano, ponerte tropiezo. El diablo va a querer desanimarte. El diablo va a querer levantarte fortalezas en tu mente para que tú desistas del proceso de tu discipulado, porque él odia la imagen de Dios reflejada en nuestras vidas, hermano. Él no le teme al cristiano que tiene nombre de cristiano pero vive como mundano. Satanás no respeta a aquel que tiene título de cristiano, ni siquiera aquel que carga una Biblia. Satanás respeta a hombres y a mujeres de Dios que viven como Cristo vivió, en abnegación, en amor, en servicio, en adoración y obediencia al Padre. A esos son a los que Satanás le tiene miedo. Así que yo espero, ¿verdad?, que en esta noche usted haya entendido o tenga, ¿verdad?, una idea más clara de la importancia del discipulado. La semana que viene, si Cristo no ha venido antes, entonces sí, lo prometido es deuda. Vamos a estar hablando acerca de Dios. Pero quería, antes de hablarle de Dios, que usted entendiera la importancia de lo que es el discipulado. ¿Amén? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Dudas o preguntas? Papi, ¿tienes una duda? Bien. Ekman, ¿tienes duda? Yajaira, ¿tienes duda? Moncho, ¿tienes duda? Lietzer, ¿tienes duda? Los nenes, ¿tienes duda? Cintia, ¿no? ¿Ninguno? Allá atrás, ¿ninguno? Clarito, ¿verdad? Amén. Aleluya. Ahora yo quiero ver de pie todos aquellos que dicen: Señor, yo quiero ser tu discípulo. De pie, vamos. Los que dicen: Señor, yo quiero ser tu discípulo. Aleluya. No dejen de perfeccionar tu obra en mí. Gloria a Dios. Y los que están en las redes sociales, si usted también quiere convertirse en un discípulo de Jesucristo, ahí usted haga esta oración conmigo. Vamos a hacer una oración, oramos todos para que el Señor nos ayude. Amén, aleluya, en lo que Él vaya a hacer en nuestra vida. Señor, te damos gracias. La gloria es para ti, la honra es para ti. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos concedes, Dios mío, aleluya, de ser tus discípulos. Aquellos que tienen aspiraciones reales, aspiraciones y convicciones profundas en ti. Aleluya, que deseamos, Señor, ver tu gloria reflejada en nuestras vidas. Deseamos, Señor, que mediante el poder de tu Espíritu Santo y a través de la enseñanza de tu palabra, Dios mío, tú forjes cada vez más tu carácter en nosotros. Señor amado, aleluya, funde, Dios mío, nuestra persona, aleluya, con tu imagen revelada en la palabra, Señor. Y ayúdanos, Padre amado, a ser obedientes hasta el final. Tú has prometido que aquellos, Dios mío, que guarden tus mandamientos, tú estarás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros creemos, Padre, que tú perfeccionarás tu obra en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, alfarero. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Bendice este pueblo. Ayúdalo, Dios mío, Señor, y que este discipulado sea continuo, Dios mío, allá en sus casas, allá en sus hogares, donde quiera, Dios mío, que ellos pisen,
que tu Espíritu Santo esté ahí, trayéndole a memoria las palabras que han sido habladas en este lugar. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te lo pido y te doy gracias, porque yo sé, Dios mío, que tú llevarás a esta Grey a una madurez espiritual, Dios mío, aleluya, como nunca antes. La gloria es para ti, la honra es para ti, por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios bendiga a los hermanos en las redes. Nos despedimos hacia adelante en el Señor. Gloria a Dios. Poderoso Dios.